Profe Gacel. Historia de Canarias. El periodo de los Austrias menores, en Canarias, durante el siglo XVII. Bajo el reinado de los Austrias menores, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, la situación de las islas estará marcada por una serie de pormenores, entre los que destacan los siguientes aspectos: la desigualdad social, las restricciones comerciales con las Indias, la pérdida de población, y las levas forzosas. A diferencia de otras regiones españolas, la población canaria creció durante este siglo. No obstante, diversas causas impidieron un mayor desarrollo demográfico, como por ejemplo, la elevada mortalidad infantil, las hambrunas, provocadas por las sequías y las malas cosechas, y las repentinas epidemias de peste y viruela. También las desigualdades sociales eran muy marcadas, ya que salvo excepción de un reducido grupo de privilegiados, la mayor parte de la población sufría penurias. Así, la sociedad se dividía en dos grupos. El dominante, de grandes propietarios, formados por la nobleza, y una burguesía comercial, dedicada a la exportación del vino. Y el dependiente, formado por el resto, como son los campesinos, los pequeños propietarios, los artesanos, los esclavos, etc. Debido a ello, los conflictos sociales eran frecuentes. La política exterior de los Austrias menores arrasó a la nación con una serie de guerras estériles. La consecuencia fue que aumentaron los impuestos y las levas forzosas, es decir, el reclutamiento forzado de población para la guerra. Así, Canarias fue escenario de continuas levas, quedando el campo sin brazos para el trabajo. Eso provocaría que en muchas ocasiones, la población joven se ocultase en el monte, para evitar este alistamiento. En cuanto a las restricciones comerciales, a partir de 1678, la licencia para comerciar estaba condicionada a que de las islas saliesen, obligatoriamente, un determinado número de familias, para poblar las tierras de la América hispánica, en lo que sería denominado por los historiadores, el impuesto de sangre. La expansión del nuevo cultivo, la vid. A partir de la segunda mitad del siglo anterior, las plantaciones azucareras disminuyeron, y se expandió el cultivo de la vid, sobre todo en Tenerife. Los vinos canarios, entre los que destacaban los de Malvasías dulces, se exportaban a Inglaterra, a las Indias españolas y británicas, etc. A pesar de que eran muy apreciados, el cultivo de la vid entró en declive durante el siglo XVIII, por la puesta en cultivo de tierras no aptas, por las regulaciones que sufría el comercio con América, por las políticas anti-inglesas y por la competencia de los vinos portugueses. La inseguridad, por los continuos ataques piratas. Debido a su estratégica situación geográfica, las islas eran escala obligada para la flota que regresaba del Nuevo Mundo a España, cargada de oro y plata. Este hecho, unido a las continuas guerras del entonces Imperio Español, y las relaciones políticas con cada imperio, en cada momento, convirtieron a las islas en uno de los territorios de la corona más expuesto a los ataques navales. Durante casi 300 años, las islas fueron atacadas por piratas, corsarios y armadas rivales, que tenían intención de hacerse con algún botín o conquistar alguna isla. Por ello, la corona encarga al ingeniero italiano, Leonardo Torriani, la creación de un sistema defensivo para las islas. Algunos de los ataques más importantes fueron: por parte de piratas franceses, durante la primera mitad del siglo XVI. De los berberiscos, sobre todo en las islas más cercanas a África. De los holandeses, cuando Van der Doe saqueó Las Palmas.
y de los ingleses, destacando el ataque a Santa Cruz de la Palma, de 1585, perpetrado por Francis Drake.